Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de estas dos ideas que en Borges están muy presentes, que son la idea de la biblioteca universal y la idea del libro infinito. La idea de la biblioteca universal está básicamente en una, voy a volver a proyectar acá, está en un libro bastante interesante, que es este, de Kurl Laßwitz, La Biblioteca Universal. De aquí tomó Borges para su cuento La Biblioteca de Babel. Él se inspiró. De hecho, hay algunos fragmentos que están casi, es copiar y pegar, ¿no? Él copió y pegó de acá de la... ¿Y qué es lo curioso de este texto de Laßwitz, que era un filósofo, también escribió novelas de ciencia ficción, tenía formación científica también? Él hizo un cálculo del número de ejemplares que tendría una biblioteca para merecer el nombre de biblioteca universal, ¿no? Todas las combinaciones de los signos ortográficos, que eso lo toma después Borges en la biblioteca de Babel. En algún momento están discutiendo los personajes dos personajes de este libro. Es una conversación, ¿no?, que tiene mucho de humorístico también. Y en un momento dice un personaje: ¿cómo? ¿Todo está en la biblioteca? ¿También está todo Goethe y la Biblia, las obras completas de todos los filósofos que han existido? Y le responde este hombre que está haciendo el cálculo, ¿no?, que es el matemático, y dice: pero no hay que olvidar todas las interpretaciones en las que nadie ha pensado todavía. También encontrarás allí todas las obras perdidas de Platón o de Tácito, así como sus traducciones, pero también el conjunto de nuestras obras futuras, las tuyas y las mías, todos los discursos parlamentarios, tanto los que se han olvidado como los que aún no se han pronunciado, el Tratado Universal de Paz Mundial y la historia de las guerras del futuro que resulten de él. Bueno, hay bastante ironía ahí, ¿no? Entonces, claro, es una biblioteca que este texto interesó a Borges por este aspecto de lo probabilístico, de lo potencial. Es decir, en un breve párrafo te está dando la sensación de esta biblioteca universal. No es necesario el catálogo de la biblioteca, basta con enunciarlo. Pero en algún punto, después los personajes llegan a la conclusión, que fue la misma conclusión que llegó Borges en su cuento La Biblioteca de Babel, que una biblioteca de esta naturaleza necesariamente tiene que caer en el sinsentido. Entonces hay una crítica un poquito oculta ahí de Laßwitz y también de Borges, cuando ellos dicen que, primero dice acá, Laßwitz, que no tiene sentido una biblioteca así porque finalmente serían tantos libros que se transformaría en algo sin centro, ¿no? Algo sin centro, algo sin ningún tipo de utilidad práctica. Lo cual está muy a tono con algunas ideas. Por ejemplo, Ortega y Gasset en algún momento, en un libro llamado Misión del Bibliotecario, él dice que se necesitaría una inquisición para prohibir el exceso de libros, porque íbamos a llegar a un momento que ya la información iba a ser inmanejable. Alan Moore encuentra una frase interesante para esto también, cuando él dice que la cultura se está transformando en un vapor, es decir, está entrando en un proceso en el cual ya se está fundiendo, se está convirtiendo en algo insustancial y no hay manera de separar lo valioso de lo no valioso. Ahora, Borges toma esta idea de la biblioteca infinita, de Laßwitz primeramente, pero también, y en algún momento uno puede decir, Borges inventaba todo lo que escribía. Borges fue bibliotecario, además de ser bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Argentina, él sufrió mucho una vez un puesto de trabajo que tuvo en una biblioteca municipal donde lo trataron muy mal y él se sintió realmente de manera pésima ahí, porque además él quería trabajar y no lo dejaban porque
decían que le estaba quitando el trabajo a los otros, porque no había mucho trabajo que hacer y había como 50 funcionarios. Y él trabajaba todo el día y los otros le dijeron, tienes que trabajar la mitad porque si no van a pensar que sobramos algunos de nosotros, ¿no? Entonces Borges sufrió mucho ahí y él dice en su autobiografía que la Biblioteca de Babel es un cuento kafkiano, es decir, que está inspirado de alguna manera en las pesadillas de Kafka. Y él dice, mi cuento kafkiano, La Biblioteca de Babel, fue concebido como una versión pesadillesca o una exageración de aquella biblioteca municipal. Y ciertos detalles del texto no tienen ningún significado especial. Entonces, es también una... Borges estaba convencido de que esta biblioteca infinita era un tributo al sinsentido de la cultura, cuando la cultura se transforma en mera acumulación, ¿no? Como decía también Alan Moore, la cultura se transformará en un vapor. Humberto Eco, en un ensayo muy hermoso llamado De Biblioteca, Humberto Eco comienza ese ensayo citando largamente el cuento La Biblioteca de Babel de Borges. De hecho, cita como un par de páginas. Y después dice que la Biblioteca de Babel de Borges es el ejemplo de una buena mala biblioteca. Él dice que para que una mala biblioteca sea buena en el sentido de que se afirme como en su concepto de mala biblioteca, tiene que ser ante todo un inmenso desorden donde no se pueda acceder justamente a lo que uno está buscando. Debe ser totalmente opresiva. Kafkiana, como decía Borges, ¿no? Y en este sentido, la descripción que hace Borges de la Biblioteca de Babel es suficiente. Él lo pone como el paradigma de la biblioteca, de la mala biblioteca, ¿no? Piranesi, las cárceles imaginarias de este artista italiano, que también admiraba mucho Borges, han sido puestas también como uno de los modelos que utilizó, modelos visuales. Borges utilizaba modelos visuales muchas veces, como el Minotauro de Watts, por ejemplo, para su cuento La Casa de Asterión, y se dice que las cárceles de Piranesi, las cárceles imaginarias de Piranesi, como un modelo de su Biblioteca de Babel. Entonces, estas cárceles barrocas de Piranesi, cárceles imaginarias, podría darnos una idea también gráfica de cómo sería la Biblioteca de Babel de Borges. Este es un libro que salió hace poco, que es una maravilla, una verdadera maravilla, de Irene Vallejo, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y también acá Irene Vallejo da una imagen muy gráfica del cuento de Borges. Dice que el universo que otros llaman la biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías, bueno, y da la misma explicación de Borges. Imagínense una colmena monstruosa. Y después, esto es lo interesante, que en esta biblioteca monstruosa nadie lee, porque no es necesario la lectura. Es una biblioteca en la cual se desencadenan otras pulsiones humanas, como es la búsqueda del libro absoluto, por ejemplo. O la búsqueda de, como la biblioteca es total, todas las biografías y las vindicaciones, como las llama Borges, de cada ser humano estaban ahí, unos textos sagrados donde estaba el secreto de cada vida humana. Entonces, qué maravilla, yo puedo encontrar en esa biblioteca el secreto de mi propia vida. Sin embargo, la posibilidad de que un ser humano encuentre una vindicación o una pérfida variación de su propia vindicación es computable en cero. Es decir, las posibilidades no dan para eso, ¿no? Y dice Irene Vallejo, por los hexágonos de esta colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos destructores, bibliotecarios suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee, y eso es una de las claves más interesantes del cuento de Borges, y que le da su tono o su aroma kafkiano, ¿no? Que nadie, es una biblioteca sin lectores. ¿Mm?